Hola, me llamo Marisa Castro y soy profesora de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de la Candelaria. Además pertenezco al grupo de trabajo de este proyecto de innovación educativa denominado Bolonia TFG TIC, de la enseñanza 1.0 al aprendizaje significativo 2.0. El tema que me ocupa es la pregunta de investigación. ¿Cómo debe de ser redactada una pregunta? Pues la pregunta de investigación debe de ser clara y concreta. De hecho, al finalizar el estudio debe ser respondida con monosílabos o con pocas palabras. Los científicos anglosajones afirman que la pregunta de investigación shouldn't be fine, but finer, y finer son los requisitos que debe de cumplir una pregunta: ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Factible porque el estudio dará respuesta a la pregunta, debe de ser viable. Interesante porque el estudio debe ser útil desde el punto de vista del interés potencial de los resultados para la salud. Novedosa pues debe permitir ampliar el conocimiento del que disponemos sobre el fenómeno que se estudia. Ética porque debe de observar todos los principios éticos, y relevante porque debemos de investigar sobre temas que son propios e importantes de nuestro campo de acción. Algunas recomendaciones sobre la redacción de la pregunta. Es mejor redactar como pregunta y no como afirmación. Sería más conveniente decir cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en la UBI del hospital, en lugar de decir ¿las condiciones de seguridad e higiene en la UBI del hospital son apropiadas? Además, las preguntas o problemas de investigación deben de ser planteados de tal manera que puedan ser resolubles. Así, en lugar de cuestionarse cuáles deben de ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida, sería mejor preguntar pues qué opinan diferentes religiones sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida, o en qué medida son congruentes los valores que aprecia una religión con sus prácticas cotidianas. En esas dos últimas preguntas vemos que se puede formular una hipótesis e incluso comprobarla, mientras que la primera es imposible. Además, las preguntas deben de tener un nivel apropiado de complejidad. Deben de evitarse aquellas preguntas que tengan una simplicidad excesiva o un nivel de complejidad también excesivo que la hagan poco factible. Por ejemplo, ¿existe una norma que regule el desecho de material biocontaminado en Tenerife? Es demasiado simple, no aporta datos relevantes. Sin embargo, si preguntamos en cuántos municipios de Tenerife existen normas que regulen el desecho de material biocontaminado, ya se tiene un cuestionamiento con un nivel apropiado de complejidad. Si por el contrario la pregunta se nos convierte más amplia, como por ejemplo, ¿en cuántos municipios de Europa existen normas que regulen el desecho de material biocontaminado?, esta pregunta es demasiado compleja e incluso requiere organismos internacionales. Se sale de lo que puede hacer el investigador. Además, se debe de apreciar con claridad la variable que se está estudiando. En la pregunta que planteábamos anteriormente, ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de la UBI del hospital?, la variable de estudio sería condiciones de seguridad e higiene. Por ejemplo, si la pregunta dice ¿cuál es la relación que existe entre la calidad de vida del paciente con cáncer de colon y los niveles de consumo de analgésicos?, se entiende que las variables a estudiar son calidad de vida del paciente con cáncer colorectal y niveles de consumo de analgésicos. Además, debe permitir identificar con claridad el tipo de datos o información que se obtendrá como producto de la investigación. Debe evitarse cuestionar aspectos valorativos o que impliquen nociones de qué es correcto, qué es incorrecto, propio o impropio. En lugar de decir debería permitirse la eutanasia en la sanidad pública, sería más conveniente decir cuál es la opinión de los líderes políticos de la comunidad sobre la eutanasia en la sanidad pública. Además, debe de permitir visualizar la metodología que probablemente será utilizada. Esta imagen muestra varios ejemplos sobre un problema común, que es la incidencia de punción del guante durante la cirugía, y si el doble enguantado funciona mejor que el simple enguantado en la protección tanto del paciente como del profesional de la transmisión cruzada. Así, si trabajamos en cuantitativa, descriptiva o inferencial, podríamos decir ¿cuál es la incidencia de punción en sistemas de doble enguantado frente a sistemas de simple enguantado? Si estamos trabajando en estadística correlacional, podríamos decir ¿qué relación existe entre la punción en el guante y el tiempo de cirugía? Mientras que si trabajamos en cualitativa, podríamos decir ¿y por qué deciden usar el doble guante? ¿Cómo hacen valer sus razones quienes prefieren o no usarlos? También se debe de poder visualizar el escenario, los sujetos y los límites del estudio. Por ejemplo, una pregunta que diga
cuál es la frecuencia con que se presentan situaciones de acoso escolar en las instituciones educativas del municipio de Santa Cruz de Tenerife, permite visualizar todos esos componentes, está bien formulada. Pero sin embargo no conviene sobrecargar mucho la pregunta, porque la pregunta debe de ser atractiva para poder comunicar el contenido del estudio. Práctica basada en la evidencia y su relación con las preguntas en formato Picot. La práctica basada en la evidencia permite la elección de la mejor evidencia científica para ayudar a la toma de la decisión clínica. Para ello se requiere de una adecuada construcción de la pregunta de investigación y de la revisión de la literatura. El uso de la estrategia Picot trata precisamente de la construcción de la pregunta y de la búsqueda bibliográfica. De acuerdo con la American Journal of Nursing, Picot provee un consistente método para identificar aquellos componentes que forman parte de algún problema que se extrae de la práctica clínica. Picot es un acrónimo y responde a las 5 diferentes áreas que la técnica considera. La P de paciente, la I de intervención, la C de comparación contra esa intervención, la O de resultado o outcome y la T de marco temporal. El marco temporal es opcional, puede incluso no aplicarse en todas las cuestiones clínicas, pero si aparece, hace que sea más fácil analizar los resultados de la investigación. Lo veremos con un ejemplo. Supongamos que por parte del Servicio Canario de Salud existe una línea de investigación abierta con la siguiente pregunta. En población asintomática con riesgo de padecer cáncer colorectal, ¿el cribado por medio de la prueba de sangre oculta en heces reduce la mortalidad comparado con el cuidado rutinario sin cribado? Nuestra población, nuestra P, población asintomática con riesgo de padecer cáncer colorectal. La I, cribado por prueba de sangre oculta en heces. La C, cuidado rutinario sin cribado. Y la O, la disminución de la mortalidad por cáncer colorectal. En este caso, la T no se especifica. Muchísimas gracias.